La paciencia de Dios. Así titulamos el sermón este 22 de agosto de 2021 aquí en nuestra iglesia de Benecer. La paciencia de Dios. Y voy a basarme, este va a ser un sermón histórico cronológico, un sermón distinto a los sermones expositivos que normalmente predico cada domingo. Vamos a estar contando historia de 7 personajes de la Biblia, viendo sus aplicaciones y demás, sobre la paciencia en estos tiempos. Pero quiero usar de base, en un principio, 1 de Pedro 3:20, en uno de los fragmentos de ese versículo dice: cuando Dios una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Cuando Dios una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. La Nueva Versión Internacional dice: cuando Dios esperaba con paciencia mientras se construía el arca. Vamos a orar. Oh Dios nuestro, Dios de la paciencia, que nos enseña que nos es necesaria la paciencia para obtener la promesa. Estamos ante ti, clamando para que este sermón, oh Dios, nos traiga edificación a nuestras vidas, para que tu palabra preciosa, que desciende de lo alto, que es buena, que es viva, que es eficaz, que es cortante, esta palabra que sale de tus labios, de tu boca, llegue a nuestros corazones. Remueva la esencia de nuestras vidas y nos transforme conforme a tu voluntad. Ayúdanos a obtener de ella esperanza, paz y seguridad. Y aprender de tu paciencia y de lo necesaria que es para la vida del creyente. Ayúdanos, en el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Quiero dedicar este sermón especialmente a 2 pastores amigos míos, a José Enrique Pérez Pérez y a Pedro Rolando Pérez Fleite, amigos míos que sé que ahora necesitan la paciencia de Dios como yo, como todos, pero con los cuales he conversado de este tema últimamente. La Biblia nos enseña que Dios es un Dios paciente, nos habla de la paciencia de Dios y nos habla incluso de la paciencia de Jesucristo. En Apocalipsis 1:9 se habla de la paciencia de Jesucristo. En este tiempo de pandemia del COVID-19, pues nosotros hemos vivido un tiempo difícil de cuarentena forzada. La vida no ha sido igual. Hemos pasado más tiempo inactivos en nuestras casas. Literalmente, el trabajo en la iglesia cristiana ha sido más pequeño. Hemos podido hacer menos cosas. Las iglesias por un tiempo han tenido que dejar de reunirse. Los pastores hemos estado tan confinados como los demás. El trabajo cristiano no es posible que se desarrolle a plena capacidad. Es posible que en un tiempo como este, los líderes, los cristianos, las personas en sus hogares, en sus proyectos frustrados, se sientan un poco desanimados. Muchas de nuestras iglesias tenían proyectos de trabajo, teníamos metas que de pronto se vieron canceladas. Y hemos tenido que sobrevivir en este tiempo espiritualmente, dependiendo solos de Dios en nuestros hogares, escuchando sermones por las redes, teniendo reuniones, los que han podido reunirse pequeñas, en pequeños grupos, sin mucho impacto, sin poder hacer campañas de evangelismo o poder hacer visitación por las casas como en otros tiempos las hacíamos. Esta situación que ahora se vive a un nivel global, porque no es un país, es el mundo entero. Aunque esto está ocurriendo ahora a nivel global, esta es una situación que se vive muy a menudo a nivel personal. A nivel personal, nosotros hemos experimentado tiempos así, en medio de una enfermedad, cuando hemos tenido que tal vez padecer de una operación quirúrgica y hemos estado un tiempo varados ahí, el banco varado, sin poder desarrollar el ministerio al nivel que nosotros quisiéramos, esperábamos. Y así la iglesia también puede pasar por momentos así. Hay un pensamiento equivocado cuando estamos en una situación de esa manera. Este pensamiento equivocado es: no estamos entrenados para una situación así. ¿Cómo enfrentaremos el futuro? A veces este es un punto equivocado, no estamos entrenados para una situación así. Es equivocado este pensamiento porque naturalmente
sí estamos entrenados, porque aprendemos de Dios la fortaleza en los momentos duros. Estamos dependiendo de la palabra y de Dios, y Dios nos puede dar fortaleza y paciencia en tiempos así. Pero el pensamiento es más negativo todavía por el hecho de que tú piensas que tal vez toda la fortaleza que adquiriste en Dios, todas las cosas que alcanzaste en plenitud de vida, son las que te ayudan a soportar los momentos difíciles de la vida. Yo considero que sería un pensamiento más correcto decir, somos entrenados en una situación así para poder enfrentar el futuro. O sea, lo que yo estoy queriendo decir aquí es que no es que cuando yo vivo una vida de plenitud y de trabajo y de actividad y de vida cristiana y espiritual, en mi vida normal me estoy entrenando para el momento difícil, aunque realmente así es, pero no, este no es lo que quiero ahora, porque no quiero enfocar el momento difícil solamente como un momento difícil para el cual fuimos entrenados antes, sino que quiero que vean el momento difícil, la cuarentena, el encierro, la inactividad, como un entrenamiento para el futuro. O sea, fuimos entrenados para soportar este tiempo, pero somos entrenados en este tiempo para triunfar en el futuro. Esa es la idea que quiero proyectar en este sermón y que creo es bíblica y lo quiero demostrar. Dios no nos entrena solamente para el tiempo malo, sino que nos entrena en el tiempo malo para el tiempo bueno. No es este el tiempo para el que estamos preparados, sino donde nos estamos preparando. Donde nos estamos preparando. Voy a poner ejemplos en la Biblia de personajes bíblicos que tuvieron que vivir en algún momento una situación así de desesperante, de stand-by, de cuándo va a suceder, ese tipo de situación complicada para la que uno siempre cree no estar preparado. Un stand-by de eso desesperante, un compás de espera demasiado largo. Voy a comenzar con un personaje que hablé la semana pasada, Noé. Noé vivió una situación tremenda. Además de los 120 años en que estuvo construyendo el arca, la Biblia dice que en el año 480 de la vida de Noé, él comenzó a construir el arca. Y en el año 600 de su vida la terminó, se montó en el arca. Por eso la Biblia dice 120 años era la vida, porque estaba Dios diciéndole, voy a dar una oportunidad a la humanidad en 120 años de arrepentirse y cambiar o montar en el arca. 120 años construyendo un arca. Seguramente él no era un constructor, él seguramente en los tiempos aquellos, puede ser que haya sido un artesano, pero posiblemente era un agricultor. ¿Cuándo termina esto? ¿Cuántos años construyendo esto? Y no veo las nubes, y no veo la salida. Después llega el momento en que Dios le dice, monta en el arca. Se monta en el arca. Estuvo 7 días después que cerró la puerta. Cerró la puerta del arca, estuvo 7 días en que no pasó nada, no llovió, no pasó nada. 7 días ahí adentro, posiblemente siendo escarnio y burla de los demás. Después viene el diluvio, 40 días lloviendo. Después que el diluvio se detiene, que él dice, bueno, todo terminó, 150 días más flotando en el agua. Después de 150 días encalla en el monte Ararat. Pero pasan 2 meses y medio. Sí, tal vez creemos que los meses de aquel tiempo eran de 28 días porque eran calendario lunar, o 30 días como otros piensan. Estuvo entre 70 días aproximadamente en que estuvieron encallados ahí hasta que la tierra dejó de estar cubierta por el agua. Pero lo cierto es que Noé no abrió la ventana del arca hasta 40 días después. Después envió la paloma que por 7 días esperó a que volviera. Después estuvo 55 días hasta que la tierra estuvo seca, porque el agua bajó, pero la tierra no se secó. Bueno, todas estas cuentas, según mi cuenta, que la saqué ahí por arribita, hasta que Dios le dijo, sal del arca, pasaron 369 días. Después que hice mis cuentas, busqué en internet, porque a mí me gusta primero yo introducirme yo mismo y después buscar a ver qué otros piensan. Y algunos piensan que fueron 377 días, o sea, un año aproximadamente, 1 año y 12 días, 1 año aproximadamente estuvo desde que entró al arca hasta que ya pudo salir de ella. ¿Qué tiempo más difícil, hermano? ¿Cuándo acabará esto? ¿Qué probable mentalidad pesimista pudo tener Noé
desesperado allá adentro, un hombre activo, un hombre que había estado activo todo el tiempo, de agricultor a constructor de arca y de constructor de arca, después a pastor de su familia, animándoles y cuidando animales, alimentando animales dentro del arca. Dios mandó esto, pero Noé seguramente tuvo ahí pensamientos pesimistas también dentro de aquel lugar. Era un ser humano. La desesperación. Usted recuerda que mandó un cuervo, después mandó una paloma, desesperado por ver. No estaba acostumbrado a aquello. ¿Por qué el agua no baja? Tal vez se preguntaba. Probablemente también tuvo alguna mentalidad positiva, porque dice la Biblia en Hebreos 11 que con temor preparó el arca en que su casa se salvase y lo hizo con fe. Así que era un hombre de fe. ¿Qué resultado hubo? Cumplimiento total del plan de Dios. Desarrollo espiritual de los hijos, especialmente de Sem. Con Can también tal vez no lo logró, pero Sem se convirtió en un hombre espiritual tremendo, como descendiente de Noé. Los judíos hoy no son conocidos como los hijos de Noé, sino los descendientes de Sem, los semitas. Porque Sem tuvo un impacto espiritual tremendo, tremendo en la historia del pueblo hebreo y de la humanidad. Podemos pensar en un versículo clave para Noé. Dice la Biblia, Hebreos 11:7, por la fe Noé fue hecho heredero de justicia que viene por la fe. Momento duro, mucho tiempo metido dentro del arca, mucho tiempo esperando, mucho tiempo en que tú dices, se me está yendo el tiempo por gusto, ¿qué pasa? Pero allí está, heredero de justicia que viene por la fe. Pensemos en Abraham. Abraham, que a los 75 años Dios le dice, vas a tener una gran descendencia. Señor, yo no tengo hijos. Señor, ¿qué me darás? Así que ando sin hijo. No me has dado prole. Mi heredero va a ser uno de mis esclavos. Y Dios le dice, tú tendrás un hijo. Y hermano, pasan 25 años, desde que él tenía 75 hasta los 100 años, que fue cuando tuvo a Isaac. 25 años esperando ese hijo prometido por Dios, en el que tú te preguntas, ¿cuándo sucederá? Él obedeció con fe, saliendo de donde él vivía, en Ur de los Caldeos, a un lugar que no conocía, creyendo en esa promesa. La fe le fue contada por justicia, pero el tiempo pasaba y no venía el hijo. Tal fue la cosa que la mentalidad pesimista que dominó a él y a su esposa, que su esposa le dijo, mira, no viene hijo ninguno, coge a Agar, mi criada, ten relación con ella y ella dará un hijo para nosotros. Y así nació Ismael, que cuando nació Isaac ya Ismael era grandecito, por lo menos tenía 13 años cuando fue circuncidado, así que andaba ahí entre los 13, los 14, cuando nació Isaac. A medio tiempo ahí entre los 25 años. Tremendo, hermano. Después de esos 12 años es que él tiene a Ismael, los primeros 12 años de la promesa. Se desespera porque demora mucho la promesa. No llega. Y hay que tener mucha paciencia para esperar. Pero es necesaria la paciencia para obtener la promesa. Probablemente también tuvo mentalidad positiva porque era un hombre de fe. La Biblia dice en Génesis 15:6, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¿Cuál fue el resultado? Abraham era un hombre más preparado para tener un hijo como Isaac. Abraham vivió 175 años, así que disfrutó de la vida de Isaac 75 años. Mucho más preparado para enfrentar, tener el hijo de la promesa, hermano. Cuando Isaac era un niño, Dios le dijo a Abraham, ve y entrégalo en holocausto, en el monte que yo te diré. Y él obedeció, y fue importantísimo que él obedeciera. Él sabía que ese hijo lo había dado Dios, que ahí no hubo ninguna probabilidad de ningún tipo, que fue solamente por fe. Cuando él obedeció y salió, no fue un premio a su obediencia, fue por fe. Allí, cuando él llegó allí, él estuvo dispuesto a ofrecer a su hijo en el monte Moriah. Y eso fue muy importante. Dios formó con paciencia a un hombre capaz de entregar a su propio hijo por Dios. Y fue importante porque en ese monte Moriah, Abraham recibió la promesa de Dios, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Por la desobediencia de Adán llegó la promesa a la mujer, la simiente de la mujer. Por la obediencia de Abraham viene ahora a confirmarse la promesa, en tu simiente. Dios andaba buscando un pueblo. Dios andaba buscando a una persona de la cual formar y sacar la simiente. Por la obediencia de Abraham se encontró a la familia de la promesa.
El monte Moriah se convirtió en el lugar central de la historia religiosa del mundo. Los judíos creen que ahí fue donde Dios empezó a formar el mundo incluso, que ahí está la piedra fundacional, la piedra fundacional. Fue eso, ellos creen que hay una piedra allí, la piedra fundacional, ahí está ahí dentro de la mezquita de la cúpula de la roca. La cúpula de la roca es una cúpula sobre la roca, porque hay una roca allí. Y esa roca, los judíos la llaman la roca fundacional. Creen que de allí Dios fundó el mundo, que allí fue donde Abraham fue a sacrificar a Isaac sobre esa piedra, que sobre esa piedra que David hizo el holocausto cuando el ángel se detuvo allí en la era de Abraham a Jebuseo, y allí fue donde construyó entonces Salomón el templo. Hay un versículo clave aquí en Génesis 22, 18. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Qué gran fruto trajo la paciencia de Abraham. Qué gran fruto trajo. Y cuando fue impaciente, trajo una desgracia, Ismael. Y todos los árabes descendientes de Ismael. Ahora vemos con horror cómo los talibanes entraron ahí a Afganistán. Terrible. Otro personaje bíblico, José. La situación de José también desesperante. Vendido por sus hermanos cuando era un joven, tal vez a los 17 años. Vivió hasta los 13 años entre esclavitud y prisión. Prisión por falsa acusación, esclavitud por traición de sus hermanos. ¿Qué tiempo más desesperante, hermano? Al menos esos 2 años, cuando él interpreta el sueño del copero del rey, y el copero le dice, no, acuérdate de mí cuando estés delante de Faraón, pero el copero se lo olvida, y José está 2 años preso allí. ¿Qué podía pensar? ¿Qué estaba en la mente? ¿Qué mentalidad pesimista pudo haber tenido? Aquí me voy a morir, aquí dentro. Pensando en su familia, pensando en el futuro, amando a Dios. Allí logra ser un personaje importante dentro de la prisión porque la mano de Dios estaba con él y porque era un hombre excepcional. Pero lo cierto es que José pasa un tiempo ahí de un compás de espera, de un stand-by desesperante. ¿Qué hará Dios? Pero su mentalidad positiva lo hizo seguir siendo obediente a Dios, seguir amando a Dios, seguir esperando en la promesa de Dios, seguir esperando en Dios. Y el resultado fue que llegó a ser gobernador de Egipto y salvó a la nación, y salvó al mundo. Él le dijo a sus hermanos, Dios me envió delante de vosotros para preservaros prosperidad, posteridad en la tierra, y para daros vida por medio de gran liberación. Así que no me enviasteis vosotros acá, sino Dios. Que me ha puesto por padre de Faraón y por señor en toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Esa es la mentalidad que tenía José. Mira lo que ha hecho Dios. Un versículo clave aquí puede ser Génesis 50:20, cuando José le dice a sus hermanos, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ustedes pensaron mal contra mí, obraron mal, pero Dios lo encaminó bien. Tantos años de sufrimiento, hermano, tantos años de espera, tantos años de desesperación, de stand-by en la vida de un hombre, pero Dios estaba formando al hombre que iba a ser gobernador de Egipto, al hombre que iba a saber perdonar a sus hermanos, al hombre que iba a saber echar adelante la historia de la humanidad. Moisés, sus primeros 40 años, él es el hijo de la hija de Faraón, vive con la riqueza de los egipcios, con el entrenamiento de los egipcios, instruido en todas las artes y las ciencias del pueblo egipcio. Pero a los 40 años empieza a sufrir por su pueblo maltratado. Él es un hombre de acción, entrenado seguramente en la guerra. Así que mata a un egipcio por defender a un hebreo. Después ve a otros hebreos discutiendo y entra allí. Él siente que debe hacer algo por ellos. La historia termina que él tiene que huir y vivir 40 años de exilio en Madián. 40 años en que de pronto es pastor de ovejas. Miren, nada que ver con las ovejas en el tiempo que él vivía en la casa del faraón, porque los egipcios consideraban el pastoreo de ovejas como un trabajo indigno y contrario a sus dioses. Así que él estaba allí cuidando ovejas y el pensamiento pesimista lo llevó a creer que eso iba a ser todo su futuro. Pero 40 años después, cuando tenía 80, Dios lo llama. Qué compás de espera más largo, hermano.
40 años. Probablemente él llegó a creer, esta sería toda mi vida, mi pueblo será esclavo para siempre, pero Dios tenía un propósito. Y Dios llegó allí y lo llamó. Y miren, su pensamiento pesimista se puede ver en las 5 ocasiones en que trató de esquivar el llamado de Dios con pretextos. El resultado, Dios formó en 40 años como pastor de ovejas en Moisés un hombre manso. La Biblia dice en Números 12:3 que Moisés era muy manso, más que todos los hombres que habían sobre la tierra. Y ese era el tipo de hombre que Dios quería para poder guiar al pueblo de Israel, para poder soportar las murmuraciones del pueblo de Israel, al pueblo rebelde que sacó de Egipto. Ese era el hombre manso que necesitaba para volver cada día por 10 veces delante de Faraón a decirle, deja ir a mi pueblo. Ese era el hombre que formó Dios. Y lo formó como un guerrero en la casa del Faraón y como un hombre manso en Madián. Puedo ver Hechos 7, 35, 36 como un versículo clave. Dice Esteban, a este Moisés, a quien habían rechazado, diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador, por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este lo sacó, habiendo hecho prodigios y señales en la tierra de Egipto y en el mar y en el desierto por 40 años. Voy a otra persona, Ana, la madre de Samuel, muchos años casada sin poder ser madre. Su rival Penina, la otra esposa de Elcana, su marido, la irritaba, la humillaba continuamente. Y Ana lloraba y sufría continuamente porque no podía ser madre. ¿Qué tiempo ese? Señor, ten misericordia, déjame ser mamá. Probablemente su mentalidad era pesimista. Perderé el amor de mi esposo. No valgo nada si no puedo tener hijos. Era un pensamiento de las mujeres de aquel tiempo. Su esposo tenía que estar animándola continuamente. Allí en el capítulo 1, versículo 8, 1 Samuel, vemos al esposo animándola, porque era una mujer desanimada por la frustración que tenía de no poder tener hijos. Mucho tiempo esperando tener un hijo y no llega. ¿Cuándo llegará? Y tú vas a ver que ahora que me tomé esas hierbas, o tú vas a ver ahora que estuve con mi esposo con mucho amor, o tú vas a ver ahora, pero no llegaba el embarazo. ¿Qué tiempo de espera? Probablemente tuvo alguna mentalidad positiva por causa de su fe. Y la podemos ver allí en el versículo 9 y 11, cuando dice la Biblia que ella oró con fe al Señor. Y después de orar con fe y decirle al Señor, Señor, si me das un hijo, lo entregaré a ti para siempre. Y tener una conversación con el sacerdote Elí, dice la Biblia, que ella, sin estar embarazada, después que oró, dice, y se fue por su camino y comió y no estuvo más triste. Wow, man. No estuvo más triste. Ella como que puso la pelota del lado de allá, sobre el techo de Dios. Le dijo, te entrego esto. Te toca a ti ahora actuar. Ya yo hice la parte mía. Ya oré. Ya te dije, si me das un hijo lo entregaré para siempre. Ahora tú eres el que tienes que obrar. Yo voy tranquila para mi casa, llena de fe. Comió y no estuvo más triste. Qué tremendo, hermano. ¿Cuál fue el resultado de saber esperar, Ana? De saber confiar, Ana. El resultado fue el gran Samuel. Un hombre conforme al corazón de Dios. Así dice la Biblia. No solamente dice eso la Biblia de David, lo dice primero de Samuel. El más grande de todos los jueces de Israel. Uno de los hombres más grandes que ha pisado esta tierra. Ana entendió que su hijo sería para Dios. Lo entendió y fue entregado. Ana no podía tener un hijo rápido, lo hubiera criado para ella. Ana, Dios le dio un compás de espera, un stand-by en su vida por su necesidad de ser madre. Y Dios esperó a que ella estuviera lista para tener al hijo que debía tener, Samuel. Y cuando ella estuvo lista, cuando ella dijo, Señor, si lo tengo será tuyo y lo consagraré para siempre a ti. Samuel no era hijo de cualquier familia. Elcana era un hombre muy espiritual. Que venía cada año. Los judíos no venían cada año, podían venir cada 3. La ley decía que podían demorar 3 años en venir a Jerusalén a la fiesta y a traer sus ofrendas y demás. No, él venía cada año. Era un hombre muy espiritual. Y Ana también. Y Dios
esperó a que ella estuviera lista para tener un hijo que entregaría. La entrenó para hacer lo que hizo. Y dice la Biblia, por este niño, cuando ella vino a entregarlo, dijo, por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. David, oye a otro personaje, David. David fue ungido por rey de Israel cuando era un niño. Siendo muy joven, tocaba el arpa allí siendo un niño para el rey. Después vence a Goliat, vence a los ejércitos filisteos, se casa con Mical, la hija del rey, recibe del rey, el rey dice que vence a Goliat, le daré la mano de mi hija. Recibe el cariño del pueblo, el amor del pueblo. Y él dice, yo fui ungido para ser rey de Israel. Pero de pronto Saúl tiene miedo de perder su reinado. Intenta matar a David y lo empieza a perseguir. David huye de Saúl por muchos años, hermano. Muchos años. Su vida se vuelve un tormento. Perseguido, escondido por el desierto, haciéndose el loco entre los filisteos, compartiendo con afligidos, endeudados y forajidos en la cueva de Adulán. La vida de David es dura, hermano. Sí tuvo mentalidad pesimista y la encontramos en los salmos, la encontramos en las conversaciones que tuvo con Jonatán. En algún momento le dijo a Jonatán, en 1 Samuel 23 le dijo, vive Jehová, que apenas hay un paso entre mí y la muerte. Esa mentalidad tenía David, estoy perdido, pero Dios tuvo paciencia. La paciencia de Dios con David para formar en David el hombre que él quería. Para ser rey de Israel, para que fuera el más grande rey de la historia. También tuvo alguna mentalidad positiva. Usted puede leer el Salmo 57, que fue escrito por David cuando huyó de Saúl a la cueva. Allí él dice cosas tremendas, ahí confirma su confianza en Dios. Y allí empieza a cambiar todo, porque ahí en la cueva es donde empieza a cambiar todo, en la cueva de Adulán. Cuando él se entera que Keila fue tomada y con los que estaban en la cueva, él va y libera a Keila. Y la vida de David cambia de pronto. De ser un hombre que huía continuamente a un hombre que empieza a accionar en el desierto allí y a ganarse el corazón nuevamente del pueblo de Israel, que después lo proclama rey. ¿Cuál fue el resultado de la paciencia de Dios con David y de ese tiempo de stand-by entre promesa para ser rey y que llegue a ser rey? Ese tiempo largo de éxito, de estar arriba y de estar abajo, de éxitos y fracasos, de vencer a Goliat y de hacerse el loco entre los filisteos, de tener una vida tranquila en su hogar a una vida agitada en el desierto. ¿Cuál fue el resultado? El rey más grande de todos los tiempos. Forjado por Dios desde un niño pastor, impetuoso y valiente, a un hombre maltratado, perseguido, para que cambiara lo que los hermanos creían de David. Los hermanos decían de David, tú eres soberbio y malicioso. David era soberbio y malicioso. David le dijo a Saúl, yo vencí un lobo. Eso es valentía, pero también era demasiada soberbia. Se creía tantas cosas, era valiente, tenía fe, pero se creía muchas cosas. Y Dios formó de él un hombre humilde como David. El dulce cantor de Israel se formó no solamente con el pastor, sino con el perseguido del desierto. Grandes salmos salieron de esa época, mis queridos hermanos. Hay un versículo clave ahí en el Salmo 37. Espera en Jehová y guarda su camino, y Él te exaltará para heredar la tierra. Cuando sean destruidos los pecadores, lo verás. Este es un salmo escrito por David. David dice, espera a Jehová. Él aprendió a esperar, él aprendió la paciencia de Dios. Dice, espera en Jehová y mientras espera, guarda su camino, y Él te exaltará para heredar la tierra. Cuando sean destruidos los pecadores, lo verás. Pablo, voy al último ejemplo que voy a poner hoy. Pablo, puedo poner muchos más, pero estaríamos predicando mucho tiempo. Pablo, ¿cuál fue la situación de Pablo? Pablo era un predicador tremendo, hermano. Andaba por todas las ciudades predicando, formando iglesias aquí, formando iglesias allá. Pero él siente de Dios que Dios le está diciendo que regrese a Jerusalén y que después vaya a Roma. Y él planifica así, volver a Jerusalén, estar con la iglesia de Jerusalén y de ahí ir a predicar a Roma. Pero cuando está en Jerusalén es encarcelado. Es trasladado a Cesarea. Hay un gobernador ahí llamado Festo.
que lo tiene preso allí. Y allí lo tiene preso Festo, vienen los judíos a acusarlo, no encuentra nada. Puede soltar a Pablo, pero Festo no lo hace. Dice la Biblia que no lo hizo, esperando a que Pablo le diera algo. Miren, Festo quiso escuchar a Pablo en algún momento. Él tenía una esposa judía. Esa esposa judía llamada Drusila, él la trajo para escuchar. Vamos a escuchar qué tiene que decir Pablo. Y escuchó a Pablo y oyó la predicación de Pablo. Dice que lo traía cada rato y lo escuchaba. Pero para congraciarse con los judíos y esperando que Pablo le diera dinero, lo mantuvo preso 2 años. ¡Qué injusticia, hermano! Después que se fue Félix, vino Festo. Después que Félix dejó de ser gobernador, vino Festo. Y Festo, cuando vio a los presos ahí, pues lo dejó preso. Y después le dijo a Agripa, hay un preso ahí que dejó. Y apeló a César. Entonces vamos a mandarlo a César. ¿Saben qué? Todo el resto de la vida de Pablo fue encarcelado. Tremendo, hermano. 2 años encarcelado en Cesarea, varios años encarcelado en Roma. ¿Qué podía pensar Pablo? Pablo podría pensar, caramba, si yo fuera libre, sería más efectivo mi ministerio. ¿Cuántas iglesias no habré podido ya yo haber formado? Si en unos años yo organicé tantas iglesias por todos los lugares que fui, ahora podría ir por toda esta zona aquí de Italia, recorrer Roma, pero todos los lugares de esta península, ir a Hispania, no sé, moverme y fundar nuevas iglesias en todo lugar. Pero estoy aquí encarcelado. ¿Por qué Dios permite esto? Pero Pablo también tenía mentalidad positiva. Él sabía que Dios tenía un propósito en todo y eso enseñó que nada carecía de propósito en Dios. ¿Cuál fue el resultado de la prisión de Pablo? Las grandes cartas que Pablo escribió desde la prisión, hermano, son diferentes y grandes. Diferentes las cartas de Pablo de la prisión. Su trabajo en Roma lo hizo. Desde la prisión lo hizo. Allí ganó gente para Cristo. Testificó en Cesarea a Félix y a su esposa Drusila. Testificó a Festo, a Herodes, a Agripa y su esposa Berenice. Testificó a todos los presos. El versículo clave, miren, hay un momento que Pablo dice, todos en el pretorio, todos fueron testigos. Todos han escuchado. El versículo clave que yo escogí está en Filipenses 1, 13 al 14. Para entender esto. Hay muchos versículos que pudo haber elegido, pero bueno, elegí este. Dice, mis prisiones, dice Pablo, se han hecho patente en Cristo en todo el pretorio. El pretorio era la prisión donde estaban los soldados también. Todos los soldados, todos los presos han escuchado el Evangelio de Jesucristo. Se ha hecho patente en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Dios tenía propósitos, hermano. Dios tenía un propósito. Pablo estuvo preso y fue un compás de espera muy grande, un stand-by en su vida, en la cual dijo, pudo haber hecho mucho más, pero Dios quiso que estuviera allí, allí escribió sus cartas, allí predicó, allí extendió. Y la iglesia, como Pablo estaba preso, dijeron, bueno, pues tenemos que hacerlo nosotros, cobraron ánimo y empezaron a predicar el Evangelio. Tremendo, hermano. Quiero concluir. Apliquemos a nuestras vidas esta verdad, hermano. La paciencia de Dios es bendición. Todo este tiempo que ahora estamos nosotros varados, la iglesia no puede trabajar en las dimensiones que antes trabajaba. Más de 1 año y medio ya de pandemia en que estamos nosotros sin poder tener la actividad que debiéramos, que quisiéramos tener, el alcance, el impacto de la iglesia detenido. Hermano, Dios nos está entrenando para un futuro tremendo de la iglesia cuando esta pandemia termine, porque terminará. Tal vez como aquellos héroes de la fe nos está entrenando para que surjan nuevos Zen, hombres espirituales entrenados por el Padre fiel y ser de inspiración como lo fue Zen, para estar dispuestos a sacrificar lo que tengamos que sacrificar para Dios. Tal vez nos está entrenando Dios como entrenó a Abraham para sacrificar a Isaac, para traer nuevas promesas, dispuestos nosotros siendo entrenados para cualquier sacrificio. Tal vez nos está entrenando para salvar a mucha gente como José, para entregar a Samuel lo mejor que tenemos, a Dios.
Tal vez nos está entrenando para formar un hombre manso y con un carácter de Dios como Moisés. Tal vez nos está entrenando para ser un gran líder como David, amado por todos. Tal vez nos está entrenando para llevar grandes frutos como Pablo. Ser como David, un valiente guerrero, un sabio líder. No lo sé. A lo mejor no es para nada de esto y para algo incluso superior. No lo sé. Pero hay una gran verdad en todo esto, hermano. Es en los tiempos de paciencia. Es en los tiempos de paciencia que se forma y que toma forma la persona de Dios que Él quiere formar en ti. Es en los tiempos de paciencia que toma forma la persona de Dios que Él quiere formar en ti. Yo viví tiempos de paciencia en mi vida. Cuando sentí el llamado para ser pastor con 22 años, por cuestiones de reglamento del seminario y por cuestiones de mi formación, debí esperar 4 años hasta entrar al seminario. Después debí estudiar 4 más en el seminario y después estar 1 sirviendo hasta mi ordenación. Un día estaba trabajando con mi abuelo, que no era cristiano, mi abuelastro, Rodolfo Almeida, y él me dice, ¿entonces tú quieres ser pastor? Y yo le dije, sí, yo quiero ser pastor. Dice, ¿cuándo va a hacer eso? Dije, me faltan 9 años. Dice, ¿9 años? Tú estás loco. Fui entrenado por Dios en paciencia en ese tiempo, hermano. Lo reconozco, tuve que esperar con paciencia mi tiempo, el tiempo adecuado. Pero estoy feliz de haber sido pastor a los 30 años y ordenado casi a los 31. Creo que Dios tenía un propósito en eso. Y todo me fue formando un hombre para ese tiempo. Fui entrenado después siendo pastor en Yaguajay. Cuando entramos al templo y recuperamos la propiedad, yo creía que el ministerio iba a ser grande y apenas acabado de entrar, enfermé de una hernia discal. Y Dios me tuvo casi 6 meses sin poder salir, sin moverme, acostado en una cama con dolores terribles. Entre si me operaban o me sanaba, y tuve que vivir agregado con una hermana de la iglesia 3 meses porque no teníamos la casa. Mi esposo y yo teníamos una crisis económica tremenda en ese tiempo. Todo nos pasó. No teníamos dinero con qué pagar un carro para ir a un turno médico. No teníamos ese dinero. Después se rompió la lavadora de la dueña de la casa y no teníamos dinero para reparársela. Mi esposa lavando, se rompió la lavadora. Tremenda crisis, hermano. Pero Dios formó al hombre que iba a venir a ser pastor del Cotorro. En ese tiempo entendí que tenía que salir de Yaguajay, que mi tiempo había terminado. Fui duro, no quería. Demoré como 6 meses más en aceptar esa realidad. Casi 1 año después salí de allí. Pero Dios me fue mostrando y Dios me cambió mi estilo de ministerio, porque me entrenó para la iglesia que venía, que era diferente a Yaguajay. Una iglesia de ciudad diferente. Y yo llevaba una vida allí en bicicleta, en las misiones, una vida diferente, un ministerio que era en una proyección, y Dios me formó para un ministerio diferente. Hermano, como dijimos al principio, no tengas el pensamiento equivocado. No estamos entrenados para una situación así. ¿Cómo enfrentaré el futuro? No pienses así. Piensa correctamente. Somos entrenados en una situación así como la que estamos viviendo para poder enfrentar el futuro. Dios no nos entrena para el tiempo malo, sino que nos entrena en el tiempo malo. No es este el tiempo para el que estamos preparados, sino donde nos estamos preparando. Hermanos, ningún tiempo es perdido cuando de Dios es la espera. Ningún tiempo es perdido cuando de Dios es la espera. Ningún tiempo es demasiado largo para Dios. Ningún tiempo es mucho para madurar. Ningún tiempo con Dios es tiempo muerto. Muchas veces los grandes acontecimientos en tiempos breves, los grandes acontecimientos que ocurrieron en tiempos breves, se fraguaron en estériles largos tiempos de espera. No te desanimes. Llena tu corazón de una mentalidad positiva propia de tu fe en el Señor. Propia de tu fe en el Señor. Dios está trabajando en ti. Espera en Dios, porque aún has de alabarle. Espera en Dios, como dice el Salmo 42. Espera en Dios, porque aún has de alabarle. Dios, en este largo y aparentemente estéril compás de tiempo y stand-by, está formando en ti alguien, un creyente, para un momento cumbre, para un gran momento de la historia de la iglesia. Ármate de paciencia, de la paciencia de Dios. Que Dios te bendiga
y te ayude. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra preciosa. Anhelamos, Dios, que tú nos des tu paciencia y que esperemos en tu paciencia, porque eres paciente, eres un Dios paciente. Ayúdanos para entender que estamos siendo entrenados en este tiempo de espera, en este tiempo en que no podemos lanzarnos a un gran trabajo como iglesia, en que estamos muy limitados por esta pandemia. Ayúdanos a entender que en este tiempo de sufrimiento y de dificultad, tú estás formando en nosotros los creyentes que van a impactar esta nación y a un gran avivamiento que va a venir para tu iglesia. Padre amado, estás haciendo cambios hasta sociales entre nosotros, cambios a nuestra nación, cambios al corazón del creyente. No hay despropósito alguno en lo que estás haciendo. Ayúdanos a tener paciencia y a ser entrenados en tu paciencia y a ser formados para el éxito que darás a tu pueblo. Oramos en el nombre precioso del paciente Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos.